A ver, vamos a continuar. Permítame, por favor, compartir la pantalla. Perfecto. Bien, nosotros habíamos entrado al estudio de motores trifásicos, ¿no? La clase anterior estudiamos algunas características. Sí, características de este tipo de motores como su principio de funcionamiento, como datos específicos en Bueno, ve, relación a José, ¿por qué? No sé por qué siempre sale igual en Es su que el Josué ha micrófono, puesto por favor, recordar siempre el señores. nombre. Tenga la bondad de desconectar los micrófonos, por favor. Bien, continuamos. Características de las cuales analizamos principio de funcionamiento, eh, datos específicos de la placa de características, como a qué consideramos rendimiento, a qué consideramos potencia de entrada, potencia de salida, etcétera. ¿Sí? Quedado claro ese dato particular, entramos a lo que es la constitución de la misma. Para la constitución yo he considerado dividir en tres grandes grupos que considero es plenamente importante para ir analizando cada uno de ellos, como por ejemplo la parte móvil, la parte fija, y hablemos un poquito de los elementos auxiliares. Particularmente la parte móvil vendría a ser el rotor, ¿no? Este rotor de inducción es más conocido con el nombre de jaula de ardilla, que usted igual ya lo estudió en motores monofásicos. Jaula de ardilla por su constitución, ¿no? Tome en cuenta que está conformada por láminas de cobre o de hierro silicio, también puede ser debidamente cortocircuitadas entre sí por anillos que van a los extremos del rotor. Ya hemos de ver algunas imágenes para que usted vaya reforzando un poquito más del conocimiento. La parte fija, en este caso, vendría a ser lo que es el estator y los elementos auxiliares. Hablemoslo de entre los más específicos, o vendría a ser lo que son los rodamientos. Eh, tapas o escudos. En ventilador. Bornera. Podríamos considerar también lo que es la carcasa. Sí. Cada uno de estos componentes conforma al motor trifásico. Como usted lo verá, no existe ningún elemento mecánico, como les había manifestado en la clase anterior, que repercute en la funcionabilidad de nuestro motor trifásico, ¿no? Ya que el motor trifásico al estar desfasado, ¿a cuántos grados eléctricos está desfasado el motor trifásico, por favor? 120. 120 grados eléctricos.
al estar desfasado a 120 grados eléctricos y conformado por 3 grupos de bobina, como se les había manifestado, produce un flujo, un campo magnético, ¿sí? Que no necesita ningún elemento adicional mecánico para que produzca este tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces, dentro de la Constitución son estos elementos que acabamos de mencionar. Vamos a ir reconociendo cada uno de estos componentes en consecuencia. Vamos a ver un minuto. Bien. Particularmente aquí tenemos detallado un motor trifásico completo, digámoslo de esa forma, ¿no? ¿Sí? Yendo al análisis de cada una de las partes, podríamos manifestar la parte central de nuestro motor, particularmente vendría a ser el rotor, ¿no? Sí, el rotor jaula de ardilla. Ya habíamos manifestado que es un rotor conformado por anillos y debidamente cortocircuitada, ¿no? En algunos de los casos se nota en las partes laterales el balanceo del rotor y el ajuste de las láminas. En este caso están unas salientes que de antemano pues podrían cumplir la función de ventilar al estator, ¿no? Al bobinado, o específicamente al motor por el efecto del trabajo, la inercia que realiza el mismo. Para complementar las partes principales, tendríamos al estator. El estator obviamente va a ser la parte fija, ¿no? Particularmente la parte fija en las cuales pues va a ir asentada las bobinas en sí para que nos proporcione el campo magnético. ¿Sí? El diseño, la contextura, las conexiones, bueno, eso iremos analizando poco a poco a medida que vayamos avanzando con el estudio. Entonces ya tendremos la parte móvil, vendría a ser el rotor, jaula de ardilla, la parte fija vendría a ser el estator, ¿no? ¿Sí? Constituida específicamente por láminas de hierro silícico debidamente ranuradas. Es decir, es un conjunto de láminas que conforman el estator. Debidamente ranuradas, ya habíamos hablado que en su interior van a ir las bobinas inductoras, las bobinas de cobre, nos proporciona la inducción de la misma. Elementos auxiliares en muchos de los casos vendría a ser obviamente los rodamientos que se seguía por el cursor del mouse. En cada uno de los extremos tenemos 2 rodamientos, ¿sí? Acoplados en los extremos de los ejes del rotor, ¿no? Esto obviamente nos va a proporcionar un libre movimiento del rotor, tomando en cuenta de que si existe una separación mínima, ¿no? Del rotor con el estator. ¿Sí? Podríamos manifestar en la parte exterior de la carcasa de nuestro motor, vendría a estar el ventilador, que no es más que el elemento que nos va a ayudar es a ventilar o a enfriar al motor, ¿no? Vuelvo y repito, por el trabajo, la inercia, el torque que vaya a ejecutar y realizar el mismo. Otro de los elementos que está constituido este motor trifásico vendría a ser las borneras. Bueno, me gustaría ver otra imagen más detallada de la. Vamos a ver. Perdón, hornera del motor. Ya, aquí tenemos ya algunos ejemplos de borneras, ¿no? Sí. Prácticamente las borneras son los elementos de los cuales van a ir alojados los terminales de las salidas de las bobinas, ¿no?
para que usted vaya entendiendo de la mejor forma, obviamente tenemos que ir estudiando las características del diseño de sus bobinados. Pero ahorita como estamos en el análisis de la Constitución, es muy importante que primero vaya usted reconociendo las partes esenciales del motor. Podríamos manifestar de una perspectiva un poquito más real. Vamos a ver el estator. Aquí tenemos algunos ejemplos de estatores. Aquí tenemos específicamente un núcleo, ¿no? Un núcleo de hierro silícico. Eso les había manifestado que este núcleo de hierro silícico particularmente está constituido por láminas de hierro silícico debidamente ranuradas. Si ven los orificios, estos orificios tienen el nombre de ranuras. Y como lo vemos en los ejemplos, en las ranuras obviamente van a ir asentadas las bobinas, ¿no? ¿Ya? Las características, la forma, el tamaño, la contextura, eso ya va a depender de la potencia de nuestro motor, particularmente. Va a depender de la potencia de nuestro motor. Y obviamente los otros elementos adicionales, como son rodamientos, como es el ventilador, de igual manera, pues cumplen un papel importante en el motor. Todo el complemento, todas las partes, obviamente cumplen su rol, ¿no? Su papel. Entonces, siempre deben considerar de que una máquina debe trabajar con todos los implementos necesarios para que a futuro no ocasione un mal desenvolvimiento, un trabajo no ejecutado del motor que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? En consecuencia. Bien, en breve resumen, esos son los componentes principales de nuestro motor trifásico. No sé si tiene alguna inquietud hasta aquí para continuar. Tome en cuenta, les repito, esas tres constituciones básicas, ¿no? La parte móvil, la parte fija y los elementos auxiliares. La parte móvil, el rotor, jaula de ardilla; la parte fija, el estator; y dentro de los elementos auxiliares ya hablamos de los rodamientos, hablamos de la bornera, hablamos del ventilador, la carcasa, etcétera. Entonces, no tiene tanto elemento, no tiene elementos mecánicos, digamos de esa forma. Entonces, por eso estos motores trifásicos, como les había manifestado la clase anterior, son los más utilizados en las industrias y obviamente pues aplicadas en las máquinas que ejecutarán los diferentes tipos de trabajos y procesos en sí. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Todo está claro? Si me responden, por favor. Respóndame, por favor, sí o no, para continuar. Sí, Lisa. Ya, muy amable. Sí. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito más. Quedado claro la Constitución, pues vamos a seguir analizando otros datos específicos de nuestro motor trifásico. Una vez analizada la Constitución, vamos a entrar a otro temario que de igual manera pues consideramos también los motores monofásicos, lo que es digamos el diseño, ¿ya? Diseño del motor trifásico. Para el diseño del motor trifásico debemos tomar en consideración dos alternativas. Dos alternativas importantes en este caso.
La una a través de un cálculo matemático y la otra a través de lo que conocemos en el campo técnico del rebobinaje. ¿Sí? Es decir, por cualquiera de los dos puntos, nosotros podemos es llegar a realizar un proceso de reparación, un proceso de mantenimiento de este tipo de máquinas, ¿no? Tendremos dos alternativas en consideración. Si te lo traen para reparar una máquina o un motor, específicamente ya vamos a tomar en cuenta dos alternativas. Ahora, si el cliente le manifiesta, digo, sabes, necesito que me realicen una reparación de una máquina, sí, de una máquina trifásica, vamos a tener dos alternativas. Considerar los datos originales del motor, sí, tomando muy en cuenta los datos del bobinado, ¿no? Pero de pronto habrá casos en los cuales se tenga que realizar un diseño o un cálculo matemático para saber algunos datos específicos de su bobinado. Entonces a eso nosotros ya llegaremos a lo que es el cálculo matemático, ¿no? Sí. Entonces, tiene esas dos alternativas, pero por lo general en el proceso de mantenimiento, rebobinaje del motor, obviamente ya vienen los datos originales de nuestro motor. Entonces, para ello específicamente entramos a lo que nosotros conocemos el proceso el proceso de rebobinaje, ¿no? Entonces, vamos a considerar algunos pasos en el proceso de rebobinaje. Solamente vamos a dejar como un precedente para ir analizando paso a paso cómo es el proceso de rebobinaje y de ahí nosotros entraremos a unas fórmulas básicas para considerar algunos aspectos técnicos de nuestro motor trifásico. Entonces, empecemos por algunos pasos específicos para el rebobinaje del motor. Entonces, para el rebobinaje del motor se debe considerar ciertos pasos específicos. Entonces, aquí pongamos como dato. Pasos para un correcto rebobinaje, digamos. Yep. Técnicamente, técnicamente puede existir algunos parámetros, datos técnicos, libros en los cuales le sirva como referente, recomendaciones para que usted pueda realizar un proceso de rebobinaje, ¿no? ¿Sí? Pero a veces en la práctica nosotros ya consideramos también otras alternativas. Bueno, yo en particular he considerado 7 pasos importantes que siempre tomo muy en cuenta para llegar a esto, ¿no? Llegar a un correcto rebobinaje. Parto por qué, por lo que yo llamo toma de datos. Sí, obviamente, para llegar nosotros a un proceso de rebobinaje o reparación total, de ley de nosotros tenemos que manejarnos con la toma de datos. Bueno, vamos a enumerar los pasos correspondientes y vamos a ir analizando poco a poco estas alternativas. Toma de datos, eh, extracción del bobinado defectuoso, ¿sí? Aislamiento de las ranuras, irá revisando, por favor, ya les voy a ir preguntando a cualquiera
algunas palabritas técnicas que nosotros ya hemos venido estudiando en los motores anteriores. Vamos al siguiente paso. Rebobinaje. Comprobación. Del nuevo bobinado. Pruebas y ensayos. A, B, C, D, E, F, G. Secado y barnizado. Sí. Entonces, esos son los 7 pasos que usted siempre debe tomar en consecuencia para un proceso de rebobinaje de un motor trifásico, ¿no? En el primero, en la toma de datos, muy importante tomar en cuenta 2 alternativas. La una, ya, vamos. Participemos aquí, rapidito. En la primera, en la toma de datos, por favor. ¿Qué datos puedo tomar yo en consideración ahí? ¿Qué dice el señor Beltrán? Los datos de las, ¿cómo se llama? De las A y de las I dicen para sacar los datos del rebobinado. ¿Sería? No, señor, creo que usted está confundido. Usted está confundido. Una cosa es motor y otra Perdón, ese cosa sí es, me confundí con el transformador. transformador. ¿Ya? Lo que nosotros queremos saber es sacar los datos del motor. Primerito, ya eso analizamos ya en la clase anterior. Datos de quién debo tomar en consideración. Vamos, señor. Los datos del motor que vienen pegados en una plaquita de la serie. ¿Qué nombre tenía esa plaquita? Si hablamos de la clase anterior, ¿datos de quién? Es una ficha técnica. Pero, ¿datos de quién? Datos del motor. Datos de la placa. Los datos de la placa de características. Es decir, nosotros debemos de crear una ficha técnica, como acaba de decir el compañero, pero en esa ficha técnica tiene que contar los datos de la placa de características. Ya hablamos que la placa de características particularmente viene la hoja de vida del motor. Todas las características vienen del motor y eso nosotros siempre tenemos que tomar como referente, ¿sí? Al momento que realicemos desde un mantenimiento preventivo o correctivo. Siempre manejarnos con la placa de características. En el caso de que nosotros ya vayamos, como el que estamos analizando ya el proceso de rebobinaje, ya debemos manejarnos los datos específicamente del bobinado. ¿Sí? Entonces, primer paso, toma de datos. Los datos de la placa de características, ¿sí? Y los datos del bobinado. Punto. Con eso nosotros ya partimos. Entonces ahí usted va a tomar en cuenta la siguiente actividad para la siguiente clase. Un diseño de una ficha técnica del motor trifásico. Sí, bien. Eso va a quedar como actividad para la siguiente clase y vamos a seguir analizando un poco más a profundidad el primer paso de nuestro motor. Hasta ahí nos vamos a quedar, porque creo que ya se nos acaba el tiempo.
De antemano, de igual manera, espero que haya servido estos pequeños minutos en un repaso y en contexto, analizar la constitución del motor trifásico y obviamente pues ya entramos a lo que es su diseño, su mantenimiento y su rebobinaje. Vamos a entrar en este caso al rebobinaje. Analizaremos un poco más a profundidad lo que son los datos con el análisis, ¿sí? Y en el análisis y el diseño de su ficha técnica. La ficha técnica iremos ya analizando. No existe una ficha técnica estándar, ¿no? Sí hay algunos modelos. Entonces usted ya vaya investigando y la próxima clase pues haré partícipe de usted para que vaya exponiendo un poco más su ficha técnica y quede más va impreso en esa ficha técnica. Pero considere, por favor, que para la toma de datos vamos a considerar los datos de la placa de características y los datos del bot. Sí. De mi parte, les agradezco nuevamente la participación con ustedes y nos estaremos viendo la siguiente clase. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, Licen. Gracias.